Vamos a dar un repaso a la epístola, a la carta a los romanos. Pablo la escribió por el año 57 de nuestra era. Hace tiempo. Ha llovido bastante, ha nevado bastante. Y Pablo la escribió porque el apóstol tenía un proyecto evangelístico y misionero. Pablo sintió el llamado de Dios de predicar la palabra donde nunca nadie había predicado. Los lugares más recónditos. Dios se lo dijo a Pablo en Hechos capítulo 9, cuando Dios salvó a aquel hombre fariseo, radical, perseguidor de los cristianos. Dios lo salvó y lo encomendó a predicar la palabra. Y Dios le dijo lo que iba a hacer: iba a predicar la palabra a reyes, a gente en las altas esferas de gobierno, pero también a hombres y mujeres comunes. Y además de eso, Dios le dijo a Pablo: ¿sabes una cosa? Vas a sufrir. No va a ser fácil. El ministerio no es fácil. Servir al Señor no es fácil. Hay que sacrificarse. A veces hay que dormir pocas horas, acostarse tarde y levantarse temprano. Y Pablo desde Corinto escribe la epístola a los romanos. La escribe con este fin, con este propósito, para decirle: quiero emprender un viaje misionero a España. Y de paso quiero hacer escala en Roma. Quiero contar con vosotros. Quiero contar con vuestro apoyo, con vuestras oraciones, con vuestra ayuda. En Roma había varias congregaciones. No se sabe exactamente cómo esas congregaciones en Roma surgieron, pero probablemente fue un resultado de lo que ocurrió el día de Pentecostés. Muchos judíos que vivían en Roma fueron a Jerusalén el día de Pentecostés. Dios soberanamente los salvó. Toda salvación es obra soberana de Dios. Obra de la gracia de Dios. Más adelante en el capítulo 3, Pablo dice: no hay quien busque a Dios. No hay justo ni aun uno. Aquí ahora mismo no hay nadie, ni el que os habla, que haya buscado a Dios. Dios te buscó a ti y me buscó a mí. Porque después de todo, lógicamente, ¿qué es lo que uno busca? ¿Qué es lo que uno busca? Sencillo. Uno busca lo que se ha perdido. ¿Quién estaba perdido? Tú estabas perdido, tú estabas perdida, yo estaba perdido, y Él vino a buscarnos. Lucas 19:10. El Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo he dicho varias veces
No sé si lo he dicho aquí alguna vez. Hay una razón muy importante de eso. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque lo que se había perdido nunca hubiese ido a buscarlo a Él. Lógico. Y Pablo escribe esta epístola a esas congregaciones en Roma para decirles: hermanos, este es el proyecto, quiero que participéis conmigo en ese proyecto. Y Pablo comienza primero, como era costumbre de él, les da un saludo afectuoso, cariñoso, y luego Pablo comienza a hablar, a escribir, por supuesto, de la naturaleza del Evangelio. La naturaleza del Evangelio es decir, ¿qué es el Evangelio? La naturaleza de cualquier cosa es decir, ¿qué es esa cosa? Y Pablo les dice a estos hermanos que de paso en Roma, como ocurría en Corinto, las congregaciones eran mixtas, estaban compuestas de judíos, una minoría, y de gentiles, una mayoría. La mayoría de los convertidos eran gentiles, de las naciones, de los pueblos, pero había una minoría de judíos. Y eso se evidencia en esta epístola. Y después de saludarles, Pablo, por así decir, abre su corazón y le dice a aquellos hermanos que, versículo 14, a griegos, esa palabra griegos ahí no es solo de nacionalidad o raza griega. La palabra griegos ahí es gentiles, a gentiles y a no gentiles, a sabios y a no sabios, soy deudor. Tengo una deuda con el mundo, con gentiles y no gentiles, sabios y no sabios, soy deudor. De paso, no te metas en deudas financieras. Hay creyentes, pastores que sufren porque se meten en deudas. No compres cosas a crédito. Usa tu tarjeta de crédito discretamente, con mucha discreción. No te metas en ninguna deuda que no puedas pagar. Y algunos pastores cometen el error de meterse en deudas que no pueden pagar. Y eso desprestigia el Evangelio. Por muchos años he decidido no tener deuda. No puedo comprarme algo, no me lo compro. Pero no compro a crédito. No quiero tener deuda. Si me muero ahora mismo, no quiero que mi familia herede mis deudas. No le dejo otra herencia, porque no tengo. Bueno, lo poquito que tengo, ahí está. Pero no quiero que hereden mis deudas. Pablo les dice que es deudor, pero ¿qué le debe Pablo al mundo? Pablo le debe el Evangelio. Le debe el mensaje de salvación.
Eso es lo que quiere darles. Y ahí lo dice. Así que en cuanto a mí, versículo 15 del capítulo 1, presto, decidido, listo, es el Evangelio. El Nuevo Testamento. Evangelio. El mundo lo sabe. Compuesto dos palabritas. La ev, en el griego significa algo bueno. Y la palabra gelio significa noticia. Evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. Esa palabra existía en la cultura de aquellos tiempos. Es más, existía mucho antes de venir Cristo al mundo. Cuando Alejandro el Magno nació, siglo IV antes de Cristo, su papá, Filipo de Macedonia, estaba en una campaña bélica, en una batalla, y viene un mensajero y le trae un telegrama y decía: Evangelio, eres papá de un niño. La palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias, buen mensaje. Y para Filipo de Macedonia era una buena noticia, un buen mensaje, que le había nacido un hijo. El apóstol Pablo era un erudito universal. Hay gente que no les gusta estudiar. Pablo sabía por lo menos 7 idiomas. Tú estabas en una reunión con Pablo, había 15 o 20 personas. A uno se le ocurría hablar de agricultura. Pablo sabía de agricultura. A otro se le ocurría hablar de geografía. Pablo sabía geografía. A otro se le ocurría hablar de historia. Pablo sabía historia. Cualquier tema de medicina, Pablo sabía medicina. Pablo sabía cómo funciona el cuerpo humano. De política, Pablo sabía de política. De religión, Pablo sabía de religión. Cualquier tema que tú hablases con Pablo, él lo conocía. Pablo estudiaba, invirtió tiempo estudiando. Allá en su ciudad natal, en Tarso, allí estuvo estudiando. Allí hizo el pregrado y de ahí se fue a Jerusalén a hacer el posgrado a los pies de Gamaliel. Y luego llegó a ser miembro del Sanedrín. No todo el mundo tenía ese privilegio, ser miembro del Sanedrín. Pablo fue miembro del Sanedrín, respetado. Respetado. Y él lo dice, no tenía ningún reparo en decirlo, que él aventajaba a todos sus contemporáneos. Y era verdad. No estaba exagerando, eso no era hipérbole. Pero ahora Cristo lo ha capturado. Ahora aquel hombre soberbio, iracundo, perseguidor de los cristianos, ahora es un siervo de Jesucristo. Ahora sirve a Jesucristo. Entre paréntesis, es muy probable
que Pablo, cuando fue salvo, cuando el Señor lo salvó, en el camino a Damasco, Pablo era un hombre inmensamente rico. Había heredado una fortuna de su padre. Por eso dice allí en Filipenses 3 que él lo había perdido todo. Todo. Y cuando dice que lo había perdido todo, no era unas poquitas lempiras o unos poquitos euros. Era una cantidad respetable de dinero. Todo lo he perdido por amor a Cristo. Y Pablo dice, y lo tengo por basura. Y usa la palabra estiércol. Las riquezas para Pablo se habían convertido. Ahora el Evangelio. Pablo se dedica a predicar el Evangelio. Y fíjese lo que dice Pablo, versículo 16 ahí, porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. No te avergüences del Evangelio. A mí me parece que cuando Pablo dice ahí, no me avergüenzo del Evangelio, porque en 1 Corintios 15 él define, y ha escrito 1 Corintios antes de escribir esto, en 1 Corintios 15 él define lo que es el Evangelio. De manera que aquí cuando dice, no me avergüenzo del Evangelio, lo que Pablo está diciendo, no me avergüenzo de decirle a nadie, soy cristiano. Soy seguidor de Cristo. A veces los cristianos nos da un poquito de reparo, nos da cosa, decimos allá en España. Nos da cosa decir, soy un cristiano evangélico, tengo mi fe puesta en Cristo, por temor de que nos digan, no me digas que tú eres tan idiota. Y nos avergonzamos para que no nos digan idiota, o imbécil, o tonto. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, y te dice por qué. Dice, porque es poder de Dios, poder dinamis, poder dinámico, no dinamita, por favor. El Evangelio no es dinamita. La dinamita explota y mata. El Evangelio es poder dinámico porque es poder que genera poder. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y en un sentido ese es el centro, ese es el foco de esta epístola que Pablo escribe a los romanos. El Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente o principalmente y también al gentil, y añade otro porque ahí en el versículo siguiente, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Por fe y para fe. Como está escrito, Habacuc 2:14, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Qué quiere decir Pablo con esa expresión? Que el Evangelio revela la justicia de Dios. El Evangelio da a conocer la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Aquí está el alma, el corazón, el centro
de esa epístola. El centro, el corazón de esta epístola tiene que ver mucho con la justicia de Dios. Mire, la palabra justicia en el Nuevo Testamento, la palabrita muy interesante, dikaiosynei. Dikaiosynei. Esa es la palabra griega, justicia. Esa palabra puede significar rectitud, algo recto, algo correcto. Se usa de muchas maneras. Toda palabra adquiere su significado óptimo en el lugar, en el sitio donde se usa. De manera que esa palabra justicia de Dios aquí adquiere un significado muy especial. Voy a intentar definir esto. Y esto que voy a decir lo debo en gran parte a un profesor que tuve en el seminario. Hace 1 año y pico, 2 años, el Señor lo llamó a su presencia. Dios es soberano y Él llama cuando Él quiere, pero mire, hay gente en este mundo que no debería de morirse nunca. Y el doctor S. Lewis Johnson es uno de ellos. Dios lo llamó a su presencia. Yo hubiese preferido, con toda mi reverencia y mi respeto a mi soberano Dios, que el doctor Johnson hubiese estado aquí hasta que Cristo venga. Tremendo profesor. Tremendo profesor. Y en su estudio de este libro, él expresa esto que voy a expresar ahora. Él lo dice en su estilo característico. Era nativo de Carolina del Norte y tenía su acento muy peculiar. Pero voy a decirlo yo en mi estilo gallego, poquito diferente al de él. Dice el doctor Johnson: la justicia de Dios, póngame atención, lo voy a decir despacio para que lo captes, porque esto es importante. La justicia de Dios es lo que Dios exige, lo que Dios demanda, o lo que Dios requiere para que alguien pueda entrar en su presencia. Eso significa que nadie puede entrar en la presencia de Dios si no viene recubierto, revestido o vestido con algo que Pablo llama la justicia de Dios. Dikaiosynei tu theou, la justicia de Dios. Es decir, que para entrar en la presencia de Dios, para que Dios te acepte o te admita en su presencia, es indispensable, total, absolutamente indispensable, ir recubierto de la justicia de Dios. No puedes entrar de otra manera. No una justicia parecida, no una justicia
similar. Tiene que ser una justicia exactamente igual a la de Dios. Si no, olvídalo. Dios no te acepta en su presencia. ¿Qué dice Pablo aquí? En el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Pablo dice en 1 Corintios 15, del 1 al 3, que el Evangelio es el mensaje histórico, la realidad histórica de que Cristo murió por nuestros pecados. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. El Evangelio es el mensaje de la muerte y de la resurrección de Cristo. De la muerte por nuestros pecados y de la resurrección de Cristo para darnos vida eterna. En ese Evangelio se revela la justicia de Dios. Ese Evangelio revela la justicia de Dios. De manera que para que alguien pueda entrar en la presencia de Dios, es indispensable, imprescindible, absolutamente que esa persona, hombre o mujer, blanco o negro, rico o pobre, educado o sin educación, vaya a Cristo. Tienes que venir a Cristo. Reconocer a ese Cristo como el único Salvador, el único Dios y Salvador, el único sacrificio, el único que tiene la autoridad y la capacidad para salvar. Y escucha ahora, escucha esto. Cuando vienes a Cristo y lo reconoces como tu único, real, suficiente Salvador, y Él perdona tus pecados y te recibe. ¿Sabe lo que Cristo hace ahí mismo? Fíjate bien, pon atención. Él te recubre, te reviste de cabeza a pies, la totalidad de tu ser. Él te reviste con su justicia. Y la justicia de Cristo es exactamente igual a la justicia de Dios. No es similar, no es parecida, no es un más o menos. La justicia de Cristo es exactamente igual a la justicia de Dios, porque Él es Dios todopoderoso. Y cuando Dios te ve venir recubierto de esa justicia, Él te recibe. Porque el Evangelio revela la justicia de Dios. Ahora fíjate, Cristo hace algo más. Él no solo te recubre con su justicia, Él te acompaña a la presencia de Dios. Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dice el texto de Juan, sino por mí. Que en mi manera de entender ese texto significa, nadie viene al Padre si no es en mi compañía.
Él te acompaña. No solo te deja ir, o no te deja ir solo a la presencia de Dios, Él va contigo. Tremendo lo que Él hace. Bueno, en esta epístola a los romanos, Pablo exalta el Evangelio y exalta el tema de la justicia de Dios. El Evangelio revela la justicia de Dios. El Evangelio revela lo que Dios demanda, lo que Dios exige para que alguien pueda entrar en su presencia. Y ese Evangelio tiene que ver con la muerte y la resurrección de Cristo para dar vida a pecadores. Y seguidamente Pablo nos explica por qué el hombre necesita el Evangelio. El hombre necesita el Evangelio, el ser humano necesita el Evangelio, porque el hombre está muerto en delitos y pecados. No, el hombre no está sano. El hombre, el ser humano no está enfermo. El ser humano está muerto. ¿Sabe lo que es muerto? Muerto. Apesta. Apesta. Y el hombre está afectado por algo que algún teólogo ha llamado la depravación total del hombre. ¿Sabe lo que es la depravación total del hombre? Y de la mujer, del ser humano. ¿Sabe lo que es la depravación total del ser humano? Depravación total no es ni siquiera la condición en la cual el ser humano está. Depravación total no es lo que una persona, un hombre está haciendo ahora mismo. Uno están haciendo en este momento que estamos aquí cosas terribles. Algunos están traficando con drogas, algunos están robando, algunos están secuestrando, algunos están cometiendo pecados inmorales terribles. Ahora mismo. Pero depravación total significa, escuche bien, no lo que una persona está haciendo ahora mismo, sino lo que es capaz de hacer en cualquier momento. Allá en España muchas veces nos dan la noticia, que cierto vecino en un barrio, ¡pum!, se le ocurre matar a su mujer. O que a cierta persona se le ocurre meterse en el tráfico de drogas. Y cualquiera de esas cosas. Y dan la noticia. Y algún vecino, 2 o 3 o 4, dice, pero ¿cómo es posible que Panchito González esté haciendo eso? Si yo conozco a Panchito González, lo tranquilo que es Panchito González, lo bueno que ha sido. La mejor de las personas en este mundo.
en cualquier momento es capaz de hacer lo peor. Y Pablo aquí, en este capítulo primero de la carta a los Romanos, enfoca esto de la depravación total del hombre. Mire cómo lo hace Pablo, versículo 18, porque la ira de Dios se revela. El Evangelio revela la justicia de Dios, pero la ira de Dios se revela. Y es la misma palabra. En un lado y en otro es la misma palabra. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y detener ahí es resistir. Como si una puerta está cerrada y alguien por el otro lado comienza a empujar, a ver si puede abrir la puerta, pero de un lado hay alguien que está resistiendo para que esa persona no pueda entrar por esa puerta. Los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y fíjese lo que dice Pablo aquí: Dios ha dado al ser humano un conocimiento universal. De paso, hoy hay algo que le llaman posmodernismo. Posmodernismo es una filosofía moderna que niega la existencia de Dios. El posmodernismo dice Dios no existe. Y si existiese, por casualidad, no hace falta. El hombre no necesita a Dios. Bueno, dice Pablo aquí que Dios, lo que de Dios se conoce, Dios se lo manifestó. Que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El ser humano es inexcusable delante de Dios. El que niega la existencia de Dios es inexcusable, no tiene excusa. La Biblia comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es una declaración contundente. La Biblia no trata de explicar la existencia de Dios. La Biblia afirma la existencia de Dios. La Biblia declara la existencia de Dios. Jesucristo vino al mundo a revelarnos a ese Dios. El Dios invisible se hizo visible en la persona de Cristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De manera que Pablo dice aquí, sin excusa, inexcusable. Pues habiendo conocido a Dios. Mire qué expresión. Fíjese lo que dice ese versículo 21. Habiendo conocido a Dios. Ese es un participio que tiene una función perfecta. El hombre ha conocido a Dios. Y es muy probable que Pablo se esté refiriendo ahí a los hombres que vivieron o en los días de Noé esa civilización, o más probablemente los que vivieron durante el período de la Torre de Babel.
Entre paréntesis, otra cosa importante. Hoy yo leo artículos, a veces salen artículos en el periódico, me gusta leer todos esos datos científicos que aparecen y habla del mundo de que hace 400 millones de años o 300 millones de años o cosas. Mire, el mundo no es tan viejo. Este mundo en el cual tú y yo vivimos no tiene más de 10,000 años. Fíjese, y probablemente mucho menos. Hay algunos que dirían no tiene más de 5,000 años. ¿Cuándo vivió Abraham? ¿Cuándo vivió Isaac? ¿Cuándo vivió Jacob? Abraham y su parentela conocieron a los descendientes de Noé. Cuando tú miras la Biblia y ves el periodo de tiempo que los años que vivieron, te das cuenta de que este mundo no es tan viejo. No tiene decenas de millones de años y mucho menos cientos de millones. Dice ahí, habiendo conocido. Y mire ese verbo que aparece ahí, ¿ves el verbo? Forma de participio, pero es una forma verbal. Habiendo conocido. Hay dos palabritas en el Nuevo Testamento que se traducen conocer. Hay una palabrita, un verbo, el verbo oida, que es conocer teóricamente. Conocer porque te dan la información. Que yo sepa, aquí no hay nadie que haya ido a la luna. ¿Hay alguien aquí que haya ido a la luna? No, pero hemos leído lo que nos han dicho hombres que han ido a la luna. Y sabemos cómo es la atmósfera de la luna y la no existencia de gravedad en la luna. Eso lo conocemos porque nos lo han dicho. Pero el verbo aquí, habiendo conocido a Dios, ese verbo, conocer ahí, es el verbo ginosko, que significa conocer por experiencia. El hombre ha conocido a Dios por experiencia. No es teoría. Dios se ha revelado a la humanidad, se ha dado a conocer. Pues habiendo conocido a Dios, el hombre no es ignorante. Algunos quieren hacerse ignorante, pero el hombre no es ignorante. El hombre ha conocido a Dios. Adán y los hijos de Adán conocieron a Dios. Dios habló con Caín y lo reprendió por haber matado a su hermano Abel. Y Abraham habló con Dios. Isaac y Jacob hablaron con Dios. José habló con Dios. Pablo habló con Dios. El hombre ha conocido a Dios. Los habitantes de Sodoma y Gomorra, ¿cómo que sí conocieron a Dios? Seguro que sí. Y Dios le hizo sentir su presencia. Habiendo conocido a Dios, mire lo que pasó, no le glorificaron como a Dios. ¿Tú sabes cuál es la tarea principal del ser humano? ¿Cuál debe ser la ocupación principal del ser humano? Algunos se dedican todo el tiempo a pedir a Dios, dame, 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 dame. Y Dios es solo para pedirle. La tarea principal del ser humano es glorificar a Dios. La iglesia del Señor Jesucristo tiene 3 funciones en este mundo, en realidad.
La primera de ellas, la suprema, es glorificar a Dios. La segunda función de la iglesia es la comunión, el amor fraternal, el amor de los hermanos y hermanas unos a otros. Eso lo dice la Escritura. Juan en sus epístolas lo repite una y otra vez, una y otra vez. El Señor Jesucristo lo dijo. Y la tercera gran función de la iglesia es proclamar el Evangelio. Honrar y glorificar a Dios, número uno. La función principal de la iglesia. Ejercer y promover y practicar el amor fraternal, la segunda gran función de la iglesia. Y proclamar el Evangelio es la tercera función de la iglesia. Esas son las tres grandes funciones de la iglesia. Todas las otras son subfunciones. Subfunciones. Bueno, mire lo que Pablo dice aquí. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Eso habla mucho de lo que ocurrió allí en la Torre de Babel, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La idolatría. Dios repudia la idolatría. Y todas las religiones que los hombres se han inventado son religiones de idolatría. Los babilonios adoraban a cerca de 3,000 deidades. Por eso Dios va a destruir Babilonia. La va a destruir. Apocalipsis 17 y 18. Egipto, nación idólatra. Dios llevó a la descendencia de Abraham allí para que vieran y aprendieran la idolatría, y el pueblo no aprendió la lección. Cuando regresó a la tierra, continuaron practicando la idolatría. Profesando ser sabios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Y dice, mire, por lo cual también Dios los entregó. Mire esa palabrita, versículo 24, Dios los entregó. Versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y luego más adelante en el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Y eso de que Dios los entregó ahí, no es una entrega de ahí te dejo, ahí te quedas. No, no, no. Juicio de Dios. Esa es una entrega judicial de Dios. Y es lo que Dios va a hacer con este mundo. Y en estos días y en estos tiempos en los que estamos viviendo tiempos terribles en todo el mundo. Estamos viviendo tiempos terribles en todas las naciones del mundo. La corrupción, la perversidad. Uno de los países a los que amo tremendamente es el país de Colombia. Y a los colombianos de Santa Fe de Bogotá se les ocurrió no hace mucho elegir a una alcaldesa lesbiana, declarada lesbiana, y le presenta a la sociedad, a sus compatriotas, su compañera o lo que sea. ¿Y sabe lo que hace el pueblo allí?
los habitantes de la ciudad. No rebelarse contra eso, no decirle, mira, qué depravada, qué malvada eres. Mandarle telegramas de felicitación. Y menciono esto porque están los periódicos. Yo me leo como 5 periódicos al día. Todos los que salen, periódicos importantes que se publican en internet de España, yo me los leo. No letra por letra, sino las noticias importantes que vienen del mundo y de los países de América. Y ahora mire lo que dice aquí. Hablé hace un instante de depravación total. Mire el cuadro que el Señor pinta aquí a través del apóstol Pablo. Y eso no es solo de allá de aquellos años, de hace 2000 años. Ni siquiera es solo de los días de Noé, ni siquiera es solo de la Torre de Babel, ni siquiera es solo de Sodoma y Gomorra, es lo que está ocurriendo ahora mismo en las naciones del mundo, donde oficialmente se reconoce matrimonios, parejas del mismo sexo, y Dios repudia eso. Y por eso insisto en los papás y las mamás que cuiden de sus hijos, que no los dejen andar con cualquiera, ni que cualquiera les instruya, ni siquiera los maestros de la escuela. Os digo lo que pasó en una ciudad de España donde hace años pastoreé una iglesia. Una familia allí creyente, cristiana. Y una niñita de 7 años, 7 u 8 años tenía. Va a la escuela, tenía una maestra de fisiología, de anatomía. Entonces, para enseñarle la lección de fisiología y de anatomía, y no quiero risas, porque esto no es para reírse, coge a un niño y lo desnuda, de 7 u 8 años, a una niña y la desnuda. Entonces el niño tenía que tocar todas las partes del cuerpo de la niña para estudiar anatomía. Y ella tenía que hacer lo mismo con el niño. Yo estudié anatomía en la primaria, estudié fisiología en la primaria, y yo me aprendí todos los miembros del cuerpo humano, todos los huesos y músculos y todo lo demás. Pero a mí nunca mi profesor me mandó a desnudar ni a ninguna niña en la clase para estudiar los miembros del cuerpo, los componentes del cuerpo. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Pastores, tenéis que predicar la palabra con autoridad y con aplicación a la situación moderna. Predicar contra toda esa inmoralidad que existe en este mundo y en esta sociedad. Y eso, mire, yo he tenido el privilegio de recorrer, de visitar todos los países de América Latina, todos los países de Sudamérica, todos, los de Centroamérica, todos, los de México y todo la zona hispanoparlante y Centroamérica y el Caribe, todos los países. Y conozco algo de la situación que se está viviendo. Estamos viviendo en un mundo revuelto. Y fíjese lo que dice aquí. Fíjese lo que dice aquí. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó inmundicia en la concupiscencia de sus corazones,
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Hicieron un trueque. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Escuche bien, pues aún sus mujeres. Y ahí la palabra mujer no es la palabra común en el Nuevo Testamento, no es la palabra ginai, que es mujer. Aquí es sus hembras, señalando directamente al órgano sexual de la mujer. Sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Exactamente lo que vemos hoy, pero hoy lo vemos con aprobación oficial en el gobierno de España, socio comunista de ahora mismo. El presidente nombra, tiene el Consejo de Ministros más grande que hay en el mundo. España es un país de 47 millones. Estados Unidos creo que tiene 300 millones más o menos, y el gabinete del presidente de Estados Unidos creo que es 12 o 14 ministros. En España hay 22 ministros y ha nombrado como 4 o 6 que son homosexuales y lesbianas, miembros del gabinete, porque hoy tiene que haber paridad. Si hay 10 hombres, tiene que haber 10 mujeres. Eso es lo que estamos viviendo en el mundo hoy. Y vosotros que estáis aquí en Honduras, aquí esto no es diferente de los demás países. Y vosotros lo sabéis. Y pastores, vosotros tenéis que predicar con énfasis, con pasión, con profundidad bíblica, con conocimiento, el mensaje de la palabra de Dios. Nada de bromas. Nada de risitas, nada de palmaditas en el hombro. Mire lo que dice, versículo 27, y de igual modo también los hombres, y ahí no es la palabra antropos, la palabra normal que se traduce hombre, ahí es algo así como los machos. Dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Fíjese cómo lo llama la Biblia, hechos vergonzosos. Aquí no se trata de preferencia sexual. Aquí se trata de hechos vergonzosos y el Creador lo llama así. Es la palabra de Dios, no es la palabra de un sociólogo, ni de un filósofo, ni de un historiador, ni de un científico. Pero mire qué más dice aquí. Hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo, fíjese, la retribución debida. Mire cómo lo llama Dios. ¿Veis la palabrita ahí? ¿Cómo lo llama Dios? Extravío. ¿Lo veis ahí? Al final del versículo. Al final del versículo, Dios lo llama extravío. Prácticas lesbianas y homosexuales, eso es un extravío. Como cuando tú te pierdes en un camino y no sabes encontrar la manera de regresar. Así lo llama Dios, extravío. Para hacer cosas que no convienen, dice Dios ahí. No aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó una mente reprobada para hacer las cosas. Y ahora observe, escuche lo que dice aquí. Estando
atestados, repletos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que la practican. Y si cuentas ahí la lista, creo que llega a cerca de 30 cosas. 30 cosas que hablan de la depravación total que hay en el hombre. Acuérdese lo que es depravación total. No es lo que alguien está haciendo ahora mismo, sino lo que es capaz de hacer en cualquier momento. Cualquier momento, un hombre puede convertirse en un homicida, mata a alguien. Cualquier momento, roba. Cualquier momento, comete cualquier delito. Esa es la condición del hombre. Por eso Pablo dice aquí que el hombre necesita que la justicia de Dios. La justicia de Dios que se revela en el Evangelio para librar a seres humanos con toda esa suciedad moral y espiritual. Dios tuvo que enviar a su Hijo único, su monogenes, no unigénito, sino único, único en su clase. Como Él no hay otro. Y eso es lo que Pablo expone aquí en la epístola. En el capítulo 2 y en el capítulo 3 de esta carta, Pablo dice que es toda la humanidad la que está sometida a esa condición. Que no es solo los judíos, sino judíos y gentiles. Que el hombre se encuentra espiritualmente como aquel que está detrás de la reja, preso por el pecado. Y es importante, queridos pastores y predicadores aquí presentes y los que estén escuchándome, por eso es importante que abras tu Biblia y le prediques a la gente la palabra de Dios, pero que no solo le informes. La mayoría de los sermones que escucho, me encanta escuchar sermones, pero la mayoría de los sermones que escucho son sermones para informar. Pablo fue aquí, Pablo fue allá, Pedro fue aquí, Pedro fue allá, Juan fue aquí, Juan. Pero no son sermones para formar. Sermón tiene que ser informativo, sí, pero más que nada formativo. Tiene que formar al oyente. La iglesia es un cuerpo, ¿sí o no? ¿Qué necesita el cuerpo? Nadie sabe. ¿Qué necesita? ¿Qué? Alimento. Y alimento de verdad. Acabo de leer en uno de esos periódicos que leo hace 3 o 4 días. No sé dónde fue, si fue por las Filipinas, por allá.
un muchacho que estuvo 8 años comiendo arroz, nada más. Fíjese el corazón de este muchacho. Tenía un hermano que estaba estudiando y para ayudarlo a sufragar sus gastos de la universidad, lo único que comía todos los días era arroz. Y estuvo 8 años comiendo arroz y murió de desnutrición por ayudar a su hermano. Qué amor fraternal, ¿verdad? Verdadera Filadelfia, Filadelfos, amor fraternal. El pastor tiene que alimentar la congregación. Pero tú no puedes alimentar una congregación si tú mismo no estás alimentado de la palabra. Tienes que estudiar la palabra. Estudiarla con devoción, con entrega. En los capítulos 2 y 3 de Romanos, Pablo habla de la condición de los gentiles y de la condición del judío. Y Pablo les dice que el único remedio, tanto para el gentil como para el judío, es el evangelio de la gracia de Dios. Y en el capítulo 4 nos habla de Abraham, que Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y nos habla de David, que habla bienaventurado el varón cuyos pecados son perdonados por la gracia de Dios. Y ahí Pablo comienza a exponer posiblemente el tema central de esta epístola, que es el tema de la justificación por la fe. Cuando llega al capítulo 5 habla de justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí Pablo se explaya. Por la desobediencia de un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y luego en el capítulo 6 nos habla de lo que ese evangelio hace en la vida. Esa justicia, cuando se practica, produce santificación en la vida. Y nos dice allí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Capítulo 6. Y en el capítulo 7 nos dice que la ley no fue dada para salvar. La ley fue dada para señalar que somos pecadores, que el hombre es pecador. Eso lo dice en el capítulo 7. Y en el capítulo 8, tremendo capítulo, nos habla ahí también de lo que esa justicia de Dios hace y nos dice allí, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y Pablo expone allí cómo Dios obra. Y en el capítulo 8 nos comienza a hablar de una de las doctrinas más importantes que hay en toda la Biblia, sino en un sentido la más importante, la doctrina de la elección y la predestinación. Cómo Dios soberanamente elige. Y Dios elige porque el hombre es incapaz de elegir a Dios. Dios tuvo que escogerte a ti porque tú nunca lo hubieses escogido a Él, ya lo he dicho. Y en el capítulo 8, Pablo habla de eso. Habla de esa soberana elección divina. Y Pablo nos dice allí, pasaje que muchos repiten y conocen,
al final del capítulo 8, sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, aquellos que conforme a su propósito son llamados. Y fíjese, dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, esas palabritas, los que, a los que, eso se puede sustituir por una palabra, a quienes, porque a quienes antes escogió. Y esa quienes se refiere a individuos. Dios no escoge acciones de individuos, Él escoge a individuos. Y ahí en el capítulo 8, que veremos antes de terminar estas conferencias con más detalles, Pablo habla de la elección soberana de Dios. Cómo Dios soberanamente escoge, como Dios soberanamente elige. De paso, no quieras quitarle a Dios el privilegio que tú te atribuyes a ti mismo. Tú necesitas una corbata, vas al centro comercial, vas a donde están todas las tiendas, hay 10 tiendas, pero tú vas a una y escoges una corbata y la compras. Tú no dices, uy, qué lástima, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo ir a una tienda y comprar una corbata. Y las otras 9 tiendas, qué malo soy. Tú no dices, bueno, voy a comprar una en esta tienda, una en esta, y te compras una corbata en cada tienda. ¿Hay alguien que haga? No, nadie lo hace. Y si vas a una sola tienda, a lo mejor en esa tienda hay 20 modelos de corbata. Hay 10 fabricantes. Tú no dices, no, yo tengo que comprarme una de cada fabricante, porque si no, sería injusto. Tú no haces eso. ¿Cómo te atribuyes tú eso que quieres quitarle a Dios? Tú te otorgas esa libertad, pero Dios no la puede tener. Qué injusto eres. Eso sí es injusticia. Bueno, fíjese, Pablo, y ya termino, le prometía al jefe que a las 9 terminaba, tengo que cumplirle, que es un buen jefe. Oren por él, oren por Carlos y por su familia. Mire lo que Pablo hace, fíjese, en Romanos. Cuando fui a la escuela bíblica, me enseñaron mis tremendos santos profesores que Romanos 9, 10 y 11 eran un paréntesis. Que tú podías coger el capítulo 8 de Romanos, pasar por alto el paréntesis que termina en el 11 y seguir con el 12. Del 8 al 12. Y luego eso me parecía raro y no me cabía en esta cabecita. Y comencé a ver que eso era erróneo. Y es un error. Romanos 9, 10 y 11 no es un paréntesis. En Romanos 8, Pablo define qué es la elección soberana de Dios y qué es la predestinación soberana de Dios. Dios ha fijado tu destino de antemano. Eso Pablo lo dice en Romanos 8. Habla de la elección y luego 9, 10 y 11 te dice cómo funciona esa elección. Esa es la verdad de esos capítulos. Capítulo 8, ¿qué es la elección? Capítulos 9, 10 y 11, ¿cómo funciona esa elección? ¿Cómo funciona en el pasado de Israel? ¿Cómo funciona en el presente de Israel? ¿Y cómo funciona en el futuro de Israel?